Mira, lo que está pasando es que estamos en una ruta hacia la dictadura, hacia un régimen autoritario. Y parte de esa estrategia pasa por coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, y pasa por que solamente la verdad oficial sea la que prevalezca y no la verdad de otros. Es un pretexto del que se sirvieron, un spot que vino de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, ciertamente injerencista, ciertamente discriminatorio, pero que no justificaba una cosa de esta naturaleza. Para acabar pronto, como abogado y especialista en el sector de las telecomunicaciones, te puedo decir que no había necesidad de cambiar un solo artículo de la ley para poder bajar ese spot del aire. Bastaba con el régimen que tenemos en la actualidad. Pero eso solo sirvió como pretexto para hacer este intento brutal, bestial, de callarnos, de censurarnos y de que prevalezca únicamente la verdad oficial. La cosa más grave de esta nueva propuesta es que vas a tener a una autoridad de un solo hombre, de una sola persona, que le va a reportar a la presidenta de la República y que van a tomar la decisión que les pegue la gana sin que tú tengas un medio de defensa adecuado para poder evitar que te bajen el switch, que te callen la boca. Y eso simplemente no es aceptable. Por qué le debe de importar a todo mexicano? ¿Sí? Porque todos, de una u otra manera, vemos la televisión, escuchamos la radio, estamos en redes públicas de telecomunicaciones, usamos el Internet, estamos en plataformas digitales, usamos redes sociales y entonces esta nueva legislación amenaza a todo ese universo de instrumentos, de tecnologías de la información y las comunicaciones que nos ha hecho entrar a la sociedad del conocimiento de lleno, está bajo amenaza o estaría bajo amenaza de entrar en vigor esta nueva legislación. Por eso, y especialmente a los jóvenes, esto les tiene que impactar. Porque no puede ser que ya estamos hablando de inteligencia artificial y por otro lado nos están queriendo callar. Aquí sí prohibido callar. Claro que sí, pues, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Cuba, ejemplos muy claros de que el régimen es el único que puede tener la verdad, el único que puede hablar, el que te puede callar, el que te puede silenciar, el que puede hacer que tu voz, tu inteligencia, tus ideas no fluyan, ¿sí? Porque junto con la libertad de expresión va el derecho a la información también, ¿eh? Y aquí también nos están coartando con una serie de, además de instrumentos absolutamente castrantes, la libertad de expresión, pero también el derecho a informarnos, de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces ponen una serie de medidas que además en el extremo son absolutamente ridículas, inviables en la práctica, pero que se van a salir con la suya al decir, bueno, pues no pudiste cumplir con la ley, ¿qué voy a hacer contigo? El culpable eres tú. No la han aprobado. Afortunadamente ha sido tal la presión social que hemos ejercido, porque yo he estado, digamos, al pie del cañón en este tema, ha sido tal la presión que la propia presidente, que ella presentó la iniciativa, ojo, no fue un diputado o un senador o un grupo de legisladores, no, fue ella. Ahora, la pregunta es, ¿lo hizo porque sabía lo que estaba haciendo o la engañaron? ¿Sí? Porque si lo hizo a sabiendas de lo que contenía particularmente su artículo 109, esto es criminal. Esto sí es algo verdaderamente autoritario. Entonces, cuando ve que viene esa presión, dice, es que había un artículo que en el 2014 se quitó y entonces, gracias a ese artículo que se quitó, fue que pudieron subir este spot de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Falso, ese artículo nunca existió. Ahí le engañaron. Más bien en el 2014 hicimos, y digo hicimos porque yo era a la sazón senador de la República y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. A mí me tocó coordinar los trabajos para preparar el anteproyecto y luego ir a las discusiones en el Congreso, en comisiones, en el Pleno, que pasara por las dos cámaras y es una ley que nadie se había quejado de ella desde el 2014 para acá. No presentaba ningún problema. Lo único que presentaba era una convergencia tecnológica, digital, muy buena. Lo único que hicimos fue cosas buenas para los consumidores, para la competencia efectiva entre los agentes económicos, ¿sí? Y sin embargo, ahora con esta cosa o esta idea que le sembraron a la presidente de que había que evitar este tipo de
de spots, se les ocurrió no poner un artículo, no 2, no 3, más de 280 artículos. No se justifica. No se justifica porque no había necesidad. Bastaba con cumplir la ley vigente y punto. Pero es un solo pretexto. Y paso a una cosa muy grave, algo muy grave. Y esto es un retroceso de más de 30 años. ¿Por qué lo digo? Porque desde el 95 que se hizo aquella ley de telecomunicaciones, Ley Federal de Telecomunicaciones, a la sazón, en ese momento, yo era oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tenía a mi cargo también el área jurídica de la Secretaría. Hicimos ahí el anteproyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y desde entonces, desde 1995, se creó en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿sí?, en la existencia de un órgano colegiado, un órgano con autonomía técnica regulatoria en materia de telecomunicaciones. Nació la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL. Yo fui el segundo presidente de la COFETEL. Antes fui subsecretario de Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde entonces hemos venido viviendo con órganos reguladores, con cuerpos colegiados. ¿Qué significa? Que no es una sola persona, que son varias personas. En aquel entonces eran 4. Luego pasamos a un órgano constitucional autónomo en el 2013 y 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 7 comisionados inamovibles, ajenos al Poder Ejecutivo. ¿Y qué hizo el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum? Extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones para dar paso a una agencia de transformación digital que, por cierto, en su esencia, en su espíritu, en la creación de esta agencia que le dieron rango de Secretaría de Estado, no está en lo absoluto la regulación de las telecomunicaciones. Están inventándole un juguete al titular de esa agencia para que sea el ejecutor de las prácticas más deleznables que te puedas imaginar para coartar la libertad de expresión. Es una sola persona, es el titular de la agencia, ¿sí? Y a la única persona a la que le reporta es al presidente de la República. Punto. Así de arbitrario es esto. O sea, un buen día se levanta de mal humor y puede, no exagero, ordenar la revocación de una concesión. Sin ningún procedimiento de por medio. Y con algo gravísimo. No tienes medio de defensa más que el juicio de amparo, pero con una característica. Ese amparo no puede ser suspendido, o sea, no suspende el acto reclamado. Es un amparo sin suspensión, ni provisional ni definitiva. Entonces, si a ti te revocan una concesión y tarda 2 años ese juicio de amparo, durante 2 años no pudiste volver a transmitir absolutamente nada en tu plataforma o en tu canal, y hasta que te digan, usted disculpe, tenía razón, pero no pudieron suspender durante todo ese tiempo la orden de revocación de la concesión. ¿Por qué? Porque no hay suspensión. Entonces, imagínate la fragilidad en la que estás. Te voy a poner otro ejemplo. Absolutamente ridículo. Como no les gustó el spot que vino del gobierno de los Estados Unidos, ahora estos genios en el artículo 201 del proyecto, lo que dice es, bueno, pues miren ustedes, cualquier material que provenga del exterior, cualquiera, de gobierno o no gobierno, persona física o persona moral, cualquier naturaleza de contenido, tiene que pasar por la autorización de la Secretaría de Gobernación con 15 días hábiles de anticipación. Si no, no lo puedes transmitir. Esto ni en los tiempos de Echeverría, ni en el mayor autoritarismo de los años 70 lo habíamos visto. Esto es algo inaudito. Todo, una serie, un partido, todo lo que venga del exterior tiene que pasar por la autorización de la Secretaría de Gobernación. Es la Santa Inquisición. Así, no vamos a hablar ahorita de ese tema, pero así como lo tienes en la nueva reforma al Poder Judicial, que vas a tener un tribunal de justicia, de disciplina judicial, que va a ser la Santa Inquisición, pues así vas a tener ahora a esta agencia digital, que va a ser literalmente, a la Secretaría de Gobernación, perdón, que va a ser literalmente la Santa Inquisición para los contenidos que provengan del exterior. Por eso es que el problema, dábamos por superado todo eso, ya lo dábamos por hecho. Entonces, no puede ser que ahora, pues, ¿por qué no está el programa que me gusta ver a mí en YouTube? ¿Por qué lo bajaron? ¿Por órdenes de quién? De la agencia digital.
Entonces, si ustedes piensan que no les va a afectar esto, solo cierren los ojos e imaginen que prenden su smartphone y los contenidos que están acostumbrados a ver a diario ya no los van a poder ver por órdenes de la autoridad. Esta que nos quiere decir qué ver, qué comer, qué hacer, cómo dormir, todo, absolutamente todo. El Estado está confundiendo su rol ante la sociedad. Y aquí estamos perdiendo algo que es valiosísimo, la libertad. Yo comencé como pasante del Banco de México en el año, justamente un día como hoy, pero de 1987, me recibí como abogado en la Escuela Libre de Derecho. Y desde entonces era yo pasante en el Banco de México, pasante, y llegué a ser secretario de Estado. Yo sí creo en la meritocracia, yo sí creo en ir escalón por escalón, creciendo y aprendiendo y aportando cosas hasta llegar a la cúspide. Sí creo en eso. Y mi generación tuvo esas oportunidades y acompañé a la generación de los presidentes que me dieron la oportunidad, los subsecretarios, los secretarios, subsecretarios, directores generales, todos los que nos dieron la oportunidad de ir haciendo un México que poco a poco, pero íbamos avanzando en el sentido correcto. ¿En cuál sentido? De las instituciones, de la división de poderes, del Estado de Derecho y de una república representativa. Ahí íbamos, ahí la llevábamos. Insisto, con insuficiencias y deficiencias, pero finalmente en la pluralidad, donde todos cabemos, en un país tan diverso como este. Pero íbamos hacia allá precisamente porque todos estos mecanismos y medios de comunicaciones los fuimos adaptando a las necesidades de la gente y fuimos facilitando la vida de la gente, la comunicación entre la gente, el entendernos unos con otros. Cuando llega un régimen autoritario y no le parece que todos esos instrumentos estén en movimiento, lo que hace es coartarlos, apagar la luz, bajar el switch, callarnos la boca o intentarlo. Y por eso no es momento de que nadie se quede callado. Prohibido callar. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que nos digan qué podemos ver, qué no podemos ver, cuándo podemos hablar, a través de qué medio lo podemos hacer, en qué lenguaje, en qué horario, con qué clasificación. Hay ciertas reglas que son entendibles, pero hay unas que simplemente no lo son y no las vamos a aceptar. Tenemos un retroceso institucional brutal, como no lo habíamos visto. Y falso, es falso que digan que este fue la voluntad expuesta a través de las urnas en las pasadas elecciones. Es falso que el pueblo de México haya dicho que quería una reforma judicial como la que se diseñó. Es falso que digan que el pueblo quería también una autoridad tan rígida y tan autoritaria y tan mal hecha como la que tenemos. Es falso todo esto. Que nos dejen ser, estar y competir a la buena, con las reglas que teníamos, con los árbitros que teníamos, también imparciales. Ya no existen, ya no están. Y ahora, encima, quieres tener una autoridad que te diga o que te prohíba lo que puedes ver o decir. Eso simple y sencillamente es absolutamente inadmisible. Que no luches por tus derechos fundamentales, por lo que quieres ser o hacer. Digo, parecen exageraciones, pero ¿cómo elevas a rango constitucional la prohibición de consumir vapeadores? Yo nunca he fumado en mi vida, ni me importan esas cosas, pero ¿cómo llegar a manosear así la Constitución con ese tipo de tonterías? Decirle a los niños qué pueden comer o no comer en las escuelas. Decía el presidente López Obrador, prohibido prohibir, sí como no. Si algo se dedican y algo les encanta, es andar prohibiendo cosas. Si algo les encanta, es arrebatarle actividades al sector privado para tratar de hacerlo desde el gobierno. Y ya vimos el resultado. Son unos pésimos gestores de la cosa pública. Son pésimos administradores. Son pésimos para planear proyectos y son pésimos para calcular sus costos. Simple y sencillamente, fíjate nada más, comenzamos con la cancelación de un aeropuerto que iba a ser de clase mundial y terminó el sexenio de López Obrador con la reforma judicial que acaba con la división de poderes. Porque esto no es otra cosa. No es otra cosa más que colonizar o capturar al poder que les faltaba.
Adiós Montesquieu, adiós John Locke, adiós aquellos que soñaron con la división de poderes para no darle todo el poder a una sola persona. Estamos regresando a esas ideas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estos confunden lo que es llegar al poder para servir con él, a llegar al poder para servirse de él. Y esto es lo que los caracteriza. Bueno, pues es absolutamente desaconsejable y es un abuso de autoridad. ¿Pero de qué se sirven? Siempre van a poner que el pueblo bueno va por delante, que primero los pobres, y puros pretextos y puras frases hechas a la medida de esa demagogia, de ese populismo, que es el que engaña a masas que están ocupadas sobreviviendo. Muchos tenemos el privilegio y así, cuando me dicen, oye, ¿tú quieres conservar tus privilegios? Sí, el privilegio de pensar, el privilegio de hablar, el privilegio de convivir con mi familia, el privilegio de tener una pareja, de hacer ejercicio, de tocar el piano, el privilegio de escribir, de dar clases, de formar nuevas generaciones. Sí quiero conservar esos privilegios. Si a mí por eso me vas a llamar privilegiado, adelante. Pero tú no eres quien gobierno para decirme qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué escuchar o qué no escuchar. Es una legislación que abarca todo, ¿sí? Pero esa fue idea de nosotros en el 2013 y luego en el 2014 que salió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Por qué te lo digo? Porque antes existía Ley Federal de Telecomunicaciones, como ya te comenté, y la Ley de Radio y Televisión. Con la convergencia digital, entonces ya todos estos instrumentos pueden precisamente, como su nombre lo diga, converger, unirse de pronto, traslaparse. Porque tienes televisión abierta, televisión de paga y audio restringido, ¿sí? Y además ahora ya tienes las plataformas de internet. Lo que es más desregulado en México y en el mundo es todo lo que va a través de la gran supercarretera de la información, que es internet. Por eso se llama internet. Es una una red internacional. Y sabes que desde ese 2013 agregamos al artículo 6º constitucional como derecho humano fundamental. Esto es importantísimo, déjame repetirlo. Esto es un derecho humano fundamental, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho de réplica, el derecho de las audiencias, el acceso a Internet y a la banda ancha. Todo eso está en el artículo 6º constitucional y nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar. Puede haber ciertas reglas, sí, en aras del orden público, pero nada más, ¿sí? Del interés general. Pero no puede ser que entonces ahora los contenidos de todos estos, pues que son influencers, youtuberos, TikTok, todo lo que vemos, nos divertimos, los memes, esa es nuestra forma de vivir. Es lo que nos pega la gana hacer. Algunos un tipo de contenidos, otros otro tipo de contenidos. Los podcasts, todas las historias que escuchamos ahí, los clips, las series en la televisión, ¿sí? Y ve por edades, por rangos de edades, son gustos distintos. Lo que tienes que ampliar es el menú de opciones y de oferta para que la gente decida qué carambas ver y no que venga aquí un tipo con un criterio de hormiga y que te diga qué es lo que puedes tú, a lo que puedes tener acceso. Yo me rehúso a aceptarlo, pero de este régimen o de cualquier otro, que quede claro, no es una cuestión de que este partido contra el otro, no. Cualquier persona que piense así es un retrógrada, un autoritario y no lo podemos permitir en este país. ¿Cuántos de ustedes no dicen, es que todos los políticos son iguales? Es que yo soy ajeno a la política, soy apolítico, a mí no me interesan esas cosas. Pues deben saberlo, que si ustedes no participan, alguien más va a participar por ustedes y va a decidir por ustedes. Si ustedes dicen, no me importa votar, porque ya sabemos que siempre va a ganar el que quiera el régimen, eso es falso, porque no puede ser que siendo el voto un derecho y una obligación, solamente lo veamos como un derecho y nunca como una obligación. No me cabe en la cabeza que el 40% del electorado en este país no haya votado en las últimas elecciones. No lo puedo creer. Pero entonces, si no votas, tampoco tienes luego derecho a quejarte. Aquí hay que ser bien derechos. Vamos a participar todos. Me decías, ¿cómo hacemos para evitar que pase esta ley? Mira,
Hay ahorita una serie de conversatorios en el Senado de la República, em, 5 temas distintos, uno cada martes a lo largo del mes de mayo, ¿ok? Esto va, en mi opinión, es un mero efecto o ejercicio de simulación, como el famoso parlamento abierto. Hacen como que te escuchan, hacen como que toman nota, que qué interesante está tu comentario, y luego terminan ¿eh? concretando lo que les pegue la gana. Y como son mayoría, y tienen una mayoría aplastante, y no porque se lo hubieran dado los ciudadanos, fue porque el INE y el Tribunal Electoral les regalaron. ¿eh? Tenían 54% de los votos en la Cámara de Diputados y terminaron con el 74% de los espacios de las curules de la Cámara de Diputados, y eso fue por decisión del INE y del Tribunal Electoral. Y en el Senado les faltaban 4 votos para lograr la mayoría calificada de las 2/3 partes, y los fueron comprando o amenazando, como los 2 periodistas, el de Movimiento Ciudadano y el traidor de Miguel Ángel Yunes. Entonces, ya tienen esa mayoría calificada, aplastante, y aquí ni siquiera se requiere mayoría calificada, es con mayoría simple, la mitad más 1, la tienen fácilmente. Entonces van a hacer como que nos escuchan, y digo como que nos, porque yo ya me inscribí, vamos a ver si me aceptan. Doble contra sencillo que me van a decir que no, ¿verdad? Porque saben que les voy a decir sus verdades en su cara, de frente y ante toda la opinión pública. Pero bueno, ya veremos qué deciden. El tema es que todos tenemos que levantar la voz. ¿Y a través de qué? Mientras tengamos esto, a través de estos instrumentos, de todas nuestras redes sociales, advertirlo, advertir que no a la ley censura. Hay que llamarle por su nombre. Esta es una ley censura, ¿sí? Y hay que decir, prohibido callar, pero prohibido callar que tú me calles a mí, pero también que yo me quede callado pudiendo hablar. ¿Ves? Entonces es precisamente que si hacemos un verdadero coro de mexicanos, mexicanos comprometidos con la libertad, ¿sí? Porque hoy es esta libertad de comunicarte, de hablar, de expresarte, pero al rato va a ser también que pueden ir ¿por qué no? Por tu propiedad, por tu casa. ¿Cuántas habitaciones tienes? 4. ¿Cuántas usas? 1. Pues ahí te van 3 familias para que ocupen las otras. Y te voy a limitar también, como te limitan. Hoy no circulas, ¿por qué? Porque soy tan bruto que tengo una refinería que no he podido cambiar o no he podido cambiar las energías limpias. Y entonces, ¿a quién voy a castigar? A ti, que eres un ciudadano responsable y que quieres ir a trabajar en tu coche. Es decir, todo lo que está en juego, ¿sí? Si ellos se dan cuenta que hay una pasividad brutal en la sociedad, les va a ser mucho más fácil avanzar. Por contra, si ven que la sociedad ya despertó y que está despertando por una razón muy simple, la libertad. Déjame ser como me pegue la gana. Decía Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, 1939. Tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea estrictamente necesario. Si siguiéramos esa lógica y ese principio fundamental de convivencia, México sería otro país. Pero aquí el Estado piensa que puede serlo todo y hacerlo todo. Claro, endeudándonos como nos está endeudando, cobrando impuestos como está cobrando impuestos, regalando dinero como está regalando, y todo ¿para qué? Para que la gente siga votando por ellos. Porque es una ambición de perpetuarse en el poder. Insisto, no para servir con el poder, sino para servirse del poder. Vaya, que te prohíban ya las corridas de toros. ¿Qué les falta por prohibir? Todo lo están prohibiendo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Dueños de la verdad? ¿Dueños de las conciencias? ¿Dueños del conocimiento? No. Y podemos estar equivocados y permíteme estar equivocado. Es también mi privilegio. Y permíteme expresarlo. Y habrá alguien que me corrija. Y ese es el debate de las ideas. Y es lo bonito de vivir en una sociedad diversa. Y la política, si me permites, por eso se llaman partidos políticos, porque son partes, no es el todo. Y por eso tienes que entender unos con los otros. Aunque tú hayas ganado las elecciones, yo también existo, ¿sabes? Y tiene que haber un debate entre nosotros, debate democrático, en el que tú me vas a escuchar. A lo mejor te convenzo, a lo mejor no, pero a lo mejor no ganas todo tú y no pierdo todo yo. ¿Ves? Pero si me quitas estos instrumentos, todos vamos a perder, excepto tu gobierno, que vas a quedarte con todo nuestro dinero, con todas nuestras propiedades,
con toda la riqueza natural de este país y, claro, con tu voluntad como la única buena. Yo no puedo entender en qué cabeza cabe cuando tienes una relación tan tensa con los Estados Unidos ahora por el tema arancelario y se te ocurre irte a Cuba a celebrar un convenio de colaboración con el único partido, el Partido Comunista de ese país. ¿Qué carajo se nos pierde en Cuba en lugar de estar pensando en la libertad de las redes sociales y de las plataformas digitales? Simple y sencillamente lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que hay que presionar, así como lo hizo ahora. Fíjate la diferencia. La presidenta había presentado una iniciativa que en algo afectaba al magisterio, a los maestros. Llegaron estos holgazanes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la obligaron, la forzaron a retirar la iniciativa del Congreso de la Unión, a retirarla, no a modificarla, a retirarla. Lo que tiene que hacer la presidenta de México, si no quiere pasar en la historia, en la historia de este país, como la gran censora y la persona más autoritaria, tiene que retirar y dar marcha atrás a esta ley. Aquí no hay medias tintas. Aquí no es que ajustale, quítale de este artículo. No, aquí esta ley no sirve para un demonio. Lo que tenemos está muy bien y es cosa de tener una autoridad que, como la que teníamos, con un cuerpo colegiado y no de un solo hombre. Eso no es sano, por dos razones. Primero, porque es demasiado poder en manos de una sola persona. Segundo, porque esto es un asunto muy técnico y tienes que saber mucho de derecho, tienes que saber mucho de tecnologías de la información, de telecomunicaciones, ¿sí? Tienes que saber qué es el espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales, tienes que saber qué son todos esos contenidos digitales, ¿sí? Y tienes que saber de economía, mucho. Y otra cosa, que se tomen por mayoría de votos las decisiones de a quién le das una concesión, a quién no, con qué valor, a quién se la vas a revocar, por qué razón, lo amerita, no lo amerita. ¿Ves? Entonces, por eso es tan sano que esto se haga a través de cuerpos colegiados. La idea con la que yo me quedo es, no estoy exagerando, me hago cargo de mis palabras. Lo que está en juego es nuestra libertad, no solo la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información. Lo que está en juego son todas las libertades, porque si te matan una, van a ir matando otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Hasta que tu propia vida dependa de la voluntad de una bola de miserables abusivos, incompetentes e indecentes. A ver, vivimos en un mundo globalizado. La globalización llegó para quedarse. No hay manera de que demos marcha atrás. Puede haber matices, puede haber ciertas adecuaciones, pero la globalización es una realidad. De hecho, México es el país que tiene más tratados comerciales en el mundo. Pero aquí se confunde el tener globalización, tratados internacionales, y los comerciales no son los más importantes. Los más importantes son en materia de derechos humanos. Por eso en México desde el año 2011 cambiamos la lógica constitucional para que se haga una interpretación conforme. ¿Entre qué? Entre Constitución y tratados internacionales en todo aquello que sea más benéfico para la persona. Por eso es el principio pro persona y el principio de progresividad, nunca hacia atrás, siempre viendo hacia adelante. Pero en ese mundo globalizado, la manera de comunicarnos es a través precisamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, del Internet. Es como nos enteramos en tiempo real de lo que está pasando en Estambul, en este momento, en Rusia, en Ucrania. Es como vimos el humo blanco de la fumata en el Vaticano. En tiempo real es como puedes ver un partido de la Champions. Gracias a eso, gracias a las posiciones orbitales geoestacionarias que tenemos en todos los países. Entonces, esto es brutal porque, por ejemplo, en el caso del TEMEC, del Tratado Comercial con Estados Unidos, ya lo estamos violando desde el momento en que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De los 7 que desaparecieron, el único que expresamente está previsto en el TEMEC es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya lo desaparecieron. Quiero ver con qué cara va a llegar Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, qué explicación le va a dar a los Estados Unidos y a Canadá, de decir, fíjense que acabamos con este instituto. ¿Por qué? Pues porque le caía mal al presidente en turno, porque lo quiso asfixiar, porque deben saber esto, que es bien perverso. Había yo dicho, ese instituto estaba conformado o como máxima autoridad por un pleno de 7 comisionados.
¿Sabes con cuántos funcionó en los últimos años? Con 4. ¿Por qué? Porque al presidente no le dio la gana mandar los nombres al Senado para que se escogiera a los 3 faltantes, como lo hizo también con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que estuvo funcionando con 4 de 7 no sé cuánto tiempo, hasta que la Corte lo obligó a que nombrara al 5º comisionado para que pudiera tomarse decisiones. Y ya desaparecieron también ese Instituto de Transparencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con el mundo? ¿Cómo vamos a intercambiarnos con el mundo? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras... A ver, la producción cinematográfica en México es bien importante, es bien relevante. O sea, la producción artística, y no digo la oficialista, porque aquí la cultura les vale madres. Aquí lo importante es lo que tenemos como creadores y recreadores en México. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer en el mundo si no es a través de estos instrumentos? Entonces nos están cancelando, nos están cerrando la puerta. Es como si nos estuvieran bloqueando las carreteras de todo el país y no puedan salir de la Ciudad de México. Déjame ponerte ese ejemplo, ¿eh? Así de simple es. Y por supuesto que si no tenemos estos intercambios y no tenemos esta información y de qué es México y cómo está y todos los indicadores oficiales, etcétera, pues no van a venir nuevos inversionistas a arriesgar su dinero. Y si no vienen nuevos inversionistas a arriesgar su dinero, no vamos a tener tampoco empleos formales. Y si el 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas y no les vas a dar tampoco estímulos fiscales, entonces, ¿cómo demonios le vamos a hacer para sobrevivir? No se dan cuenta que esto no es un juguete. Esto no nada más es para dárselo a un niño de 6 años y que se entretenga en una mesa. ¿Eh? Por cierto, cosa que ya están haciendo en Querétaro, menores de 14 años no pueden tener acceso a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque no están preparados para ello. Y a partir de los 14 años, con el acompañamiento de sus padres, porque esto es de un uso responsable también. Puede ser algo muy potente para tu conocimiento y para tu saber, pero también puede ser algo muy nocivo para reclutar gente y llevártelos al crimen organizado. Y como ya vimos que en este país el crimen organizado tiene casi más derechos y es más apapachado que un ciudadano de a pie y de buena voluntad, pues entonces imagínate de veras todo lo que esto puede significar. Lo que hoy nos enteramos, sí, de Teuchitlán, sí, del Rancho Izaguirre, que vimos esas escenas de horror y nos enteramos por estas plataformas, porque ellos lo que quieren es tener control de lo que puedes ver y no ver. Entonces, tantos muertos no lo comuniques, no lo digas, tapa ese muerto, ese video que no corra, entonces que no le digan que le quitaron la visa a la gobernadora, que no salen las noticias. Ellos quieren tener ese control de los noticieros. Y por eso, entre otras cosas, hay algo que se llama Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ese lo creamos en el 2013. En la Constitución, ahí está el canal 11, el 14, el 22, todos. ¿Sí? Se ha convertido meramente en un instrumento de adoctrinamiento, como Goebbels en el nazismo. No podemos quedarnos solamente con esos contenidos. Aquí, entre más diversos sean los contenidos, mejor vamos a tener un criterio muchísimo más amplio. Pero si también nos quieren, ¿sí?, sacar del mundo como si fuéramos una ínsula perdida por los rumbos de Groenlandia, es exactamente el quitarnos estas plataformas, apagarnos la luz, quitarnos el switch y que ya no podamos ver, escuchar ni decir nada a través de estas tecnologías de la información y de las comunicaciones.